estamos de regreso. Como les habíamos anunciado, el análisis del debate presidencial a esta hora de la mañana, 7:30. Nos acompaña Rodrigo Jordán para seguir conversando sobre el debate de la noche de ayer, que creo que eso va a ser lo más relevante y lo más importante, seguir la conversación, lo que estará ahí presente en las redes sociales, la viralización y la capitalización del postdebate. Rodrigo, ¿es así? Buenos días. Buenos días. El debate presidencial de ayer tiene tres características de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver. Primero, un formato muy largo que no favoreció realmente el debate y se centró en el qué. Es decir, ese hecho hace que este diálogo se convierta en un baratillo de ofertas en donde se decían temas, promesas, planes que son imposibles de cumplir dada la situación de la caja fiscal. El cómo, claro, el cómo. Y el cómo prácticamente no tuvo ninguna cabida, que era lo más importante en este debate. Segundo, me parece que el presidente de la República era el centro, ¿no?, de todo este evento, porque incluso se decía que iba a ir, no iba a ir, y me parece que el presidente sale ileso de este debate, la oposición realmente con muy poca capacidad de poder argumentar temas, y obviamente el mandatario, como está en el día a día de la gestión, sabía las cifras, los números, los decretos, y eso hizo que se dé la impresión que los otros candidatos en el primer grupo no estén tan bien informados. Y tercero, me parece que el debate ratifica y confirma las tendencias mayoritarias en cuanto a las encuestas. Aquellos que van a votar por el presidente, pues lo seguirán haciendo, las personas que iban a votar por otros partidos también lo seguirán haciendo y no habrá gran movilización de voto, más allá de uno que otro protagonista, como por ejemplo Andrea González, que si bien genera una nueva empatía en la ciudadanía, eso será para futuro y yo creo que se confirman las grandes tendencias previas a la elección del 9 de febrero. Es decir, los punteros salieron ilesos, salieron ganadores, ya se esperaba de que ellos iban a continuar en que no iba a haber ninguna sorpresa realmente, que iban a continuar como punteros efectivamente, pero siempre se quiere saber lo que se pregunta en las redes sociales y que se genera la conversación. ¿Quién fue el ganador? ¿Quién fue la ganadora del debate la noche de ayer, Rodrigo? Primero tenemos que decir que los ganadores, como usted mencionaba, son el presidente de la República y Luisa González. Me parece que el presidente de la República dio señales de mayor solvencia. También el presidente de la República ha ganado mucho más habilidades comunicacionales en todo este tiempo que ha estado en el mandato y obviamente para él ya el discurso, la cifra, los datos son mucho más familiares que para otros candidatos. A Luisa González le vimos un poco apagada, serena se podría decir, pero eso no es muy bueno en un debate. En un debate hay que transmitir emociones y me parece que ahí estuvo un poco más cerca Andrea González, pero me parece que estos tres actores fueron importantes. Ahora, ¿quiénes lo hicieron muy mal? Me parece que fue el candidato Tillería, también el candidato Juan Iván Cueva, que se le veía también muy nervioso, hablaba de promesas que realmente no tenían mucho sentido. Jorge Escala también se le notaba un poco agresivo, pero sin mayor argumento. Agresivo con el presidente. Daniel Noboa. Sí, y sin mayor argumentación y obviamente ya se conoce históricamente cuál es el papel que tiene su partido. Por tanto, yo creo que si bien el debate logró generar algo de atención en la ciudadanía, me parece que no ayudará mucho para cambios grandes en cuanto a decisiones e incluso yo llegué a decir en algunos análisis que fue un poco una pérdida de tiempo muy extenso y creo que ese formato no favorece el cómo, que era lo más importante luego de todo lo que hemos visto anteriormente. 3 horas 47 minutos dura el debate la noche de ayer. Mencionabas que Luisa González como un poco apagada, quiere decir que para mí estuvo un poco prudente para mantener entonces ya los votos que tenía y no arriesgar absolutamente nada. Ella fue a no arriesgar la noche de ayer. Sí, nosotros tenemos que entender cuál es la naturaleza del apoyo de Luisa González. La naturaleza del apoyo de Luisa González no viene de su reputación, de su capital político per se, sino que viene de un partido que todavía sigue siendo protagonista en la política nacional. Y me parece que ella estuvo más para defenderse que para proponer. Obviamente Luisa González no es una candidata que transmite emociones, que podamos decir tiene unos dotes de oratoria importantes, pero esa cautela se revela en esta estrategia de conservar lo que se tiene, no cometer grandes errores, y yo creo que la ciudadanía tuvo muy claro, más que por quién votar,
que por quién no votar. Voy a poner un ejemplo en el primer grupo, el candidato Cucalón, el candidato Cronfle, hablando las mismas generalidades de siempre. Si nosotros compararíamos con los anteriores debates, pues prácticamente son los mismos ofrecimientos que a veces son tan difíciles de cumplir ya en el poder. Pero una buena percepción de la ciudadanía puede ayudarlos a capitalizar, a llevar asambleístas también. Eso podría ser beneficioso para ellos, para su partido. Eso podría ayudar con lo que pasó el día de ayer en el debate. A mí me parece que la figura de Cronfle y de Cucalón se desdibuja un poco. Me parece que quienes estaban pensando que podían ser unas buenas opciones, me parece que esa percepción se cae y nuevamente, como también lo he mencionado, la polarización política cumple 19 años este 2025, lo cual nuevamente hace que el eje de todo el diálogo sea el correísmo y el anticorreísmo. Por tanto, yo creo que el presidente al asistir gana mucho porque obviamente se rumoraba que no iba a ir. Yo también pensaba que yo pensaba que era imposible que no vaya, tenía que estar ahí. Pero la calidad de los contrincantes realmente deja mucho que desear, sobre todo cuando se hablan cosas incoherentes. Quizá el candidato Tillería, al decir Rafael Noboa, él pensaba que estaba haciendo alguna broma o quizá se equivocó. Pero realmente quien fue carne de meme, entre comillas, de este debate fue justamente él. Y justamente estas frases que nos han quedado, como el plan hocico o lo de Rafael Noboa, o por ahí una pregunta también salida de contexto, subida de tono, lo hacen a propósito para que se quede precisamente en la conversación, se vuelvan virales en las redes sociales y creen que así pues van a ganar muchos más votos también estando en la conversación. Y esa conversación puede ser negativa. No nos olvidemos que incluso ayer resucitaron las redes sociales a Bolívar Armijos, ¿no? Que decían, me extraña porque la calidad era tan mala, e incluso el candidato Arauz, también hay que decirlo, cometió la imprudencia de hablar, de matar a los supuestos cabecillas delincuentes, justo en un ambiente en el cual estábamos viviendo el tema de los niños de Guayaquil. De los cementerios, ¿no? Claro, y entonces el candidato Saquicera le dice, bueno, usted propone entonces salir a matar a todo el mundo. Ese tipo de imprudencias no hay cómo cometer. Y obviamente los candidatos lo que hicieron fue exponer argumentos racionales y me parece que muy poca conexión emocional con la gente, y no nos olvidemos que el voto tiene un alto componente emocional. En el eje de seguridad, entonces, los temas que salieron por ahí, que surgieron y que se siguen conversando, el famoso plan hocico también. La reina del debate fue la inteligencia artificial. Parecería que todo iban o piensan solucionar con la inteligencia artificial, Rodrigo. Sí, me parece que se ha convertido en una muletilla, como cuando antes se decía, vamos a usar esta gran minería de datos, vamos a utilizar las tecnologías, porque los candidatos desde hace más o menos unos 15 años también hablan mucho de la tecnología, y obviamente esta tecnología sí ha tenido sus avances en el Estado, creo que hay mucho que hacer, pero también es como lanzar la responsabilidad de todo, es decir, todo se puede hacer con inteligencia artificial. Y me parece que todavía esa es una tecnología que está creciendo, ayuda, pero tampoco se puede aplicar a todo, dado que el sistema ecuatoriano, por ejemplo, correcto, en cuanto a los servicios, tiene que cambiar, tiene que ir evolucionando. Por tanto, yo creo que el debate en su gran mayoría, sobre todo esta oposición que no lograba tener esta preparación para poder discutir con argumentos, con el cómo, nuevamente este debate hace que gran parte de los candidatos se alejen de los votantes, que la credibilidad de los candidatos siga siendo cuestionada, porque lastimosamente los formatos de debate se centran en el qué, y el papel puede aguantar todo. El tema es cómo, con qué presupuestos, con qué dinero, sabiendo que el Ecuador en este año es un país que va a necesitar 8.000 millones de dólares en créditos, es un país que va a tener que pagar casi 9.000 millones de dólares en deuda externa. Es decir, este año también va a ser un año de restricciones porque no va a haber grandes recursos para una obra faraónica, y lo que sí hay que hacer es administrar ese dinero una vez que el presidente Daniel Noboa ya le ha dado viabilidad al país, asegurando que exista dinero en la caja fiscal. Claro, mucho de lo que planteaban los candidatos en ese que mencionas, había la respuesta por parte del candidato Daniel Noboa de que ya lo estaban haciendo, que ya lo estaban implementando. Y ese es el desconocimiento, país, ¿no? claro. Ese es parte del desconocimiento, como entre otras cosas decían que no había una aplicación para que estén todos los servicios del país, cuando claramente sí la hay y están todos en los servicios del país. Se puede observar que los candidatos tenían estrategias políticas en el debate
debate o que el debate formaba parte de su estrategia política, Rodrigo? Así es, nosotros incluso pudimos percibir dos temas importantes. Primero, la preparación de la mayoría de candidatos para el debate se centraba en técnicas que se aplicaban a partir de la década del 70 u 80, en donde se iba a ofrecer cualquier cosa y sobre todo la comunicación política, si quiere ser persuasiva para el voto, tiene que ser específica y emocional, no puede ser lógica y general. ¿Usted cree que cualquier persona que se levanta en Esmeraldas, en Bolívar, y le ve a un candidato incluso de estos apellidos rimbombantes y dice, yo estoy aquí con la vocación en mi corazón de poder generarte a ti una mejor calidad de vida, ya no le va a creer con el viejo argumento del qué? Por tanto, por ejemplo, nosotros vimos que la preparación fue la clásica, lo típico. Nadie fue a decir temas concretos, nadie propuso algo con un respaldo de cifras de financiamiento, sino que parecería que los candidatos creen que los votantes son ingenuos y que, por ejemplo, ante promesas de generar 500,000 plazas de trabajo, a veces uno decía que uno va a bajar al 10, al 12, al 13, al 15. ¿Quién daba más? Disculpe, y usted sabe que si baja 5 puntos al IVA hay una pérdida importante en ingresos para el país. Decía, no importa, pues ahí lo que va a pasar es simplemente que va a subir el consumo. Y eso se ha demostrado técnicamente que no es así. El segundo eje en la eficiencia del Estado, el punto central fueron los apagones, las 14 horas que llegaron. Pero cuando daban la explicación los candidatos, ¿tenían soluciones para superar al 100% la crisis energética del país en los próximos años? Aquí pasó un tema curioso porque la mayoría de soluciones es lo que ya se había hecho. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cortar el subsidio en el precio a las grandes compañías, a las mineras, reacondicionar el parque térmico, es decir, las soluciones ya se han implementado en su gran mayoría. Ahora, esos sueños, por ejemplo, de poner una central nuclear en medio del oriente, donde la biodiversidad del Ecuador es la más rica, también son propuestas que obviamente el papel aguanta todo, la palabra aguanta todo y uno puede pues proponer llenar el país de centrales nucleares, térmicas, incluso hubo muchos errores en datos, se decía que la central Cardenillo cuesta 6,000 millones, la central Cardenillo cuesta más o menos entre 600 y 1,000 millones de dólares. Es decir, y no hay que olvidar que la central Cardenillo es parte del complejo integral Pauta, es decir, no es una hidroeléctrica que se va a levantar de la nada. Entonces, se lanzan cifras y eso mina la credibilidad de los políticos ante la gente. Y obviamente eso le va a pasar factura a cada candidato en las urnas. Esa repetición de propuestas que vimos en muchos de los candidatos es una muestra de que deberíamos tener menos candidatos, que el tener 16 candidatos a la presidencia va a llevarnos a esta repetición de que en algunos la mayoría estén en los mismos puntos y que digan los mismos planes y que no haya nada que realmente sorprenda y anime a la ciudadanía a capitalizar su voto. Otro aspecto importante del debate fue la confusión de argumentos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú tienes 16 personas que están emitiendo cerca de 100, 120 mensajes de todos los ejes durante casi 4 horas, eso induce al cerebro del votante a una confusión. No existe, digamos, retención de mensajes y nosotros creemos que incluso el marco jurídico del Ecuador le obliga a cada tienda política con alcance nacional a tener su candidato si no es borrada del registro electoral en poco tiempo. Por tanto, ahí creo que hay que hacer un cambio porque tener 16 candidatos es inviable. Voy a poner un ejemplo. En Colombia, cuando gana Gustavo Petro, existían 4 o 5 candidatos. Es decir, y Colombia es un país que casi nos triplica en área y también en población. Entonces, sí es necesario cambiar para no inducir a esta confusión. Todos los analistas y la mayoría de personas con las que hemos hablado salieron del debate con, nosotros decimos, la cabeza llena de argumentos sin saber quién dijo qué. ¿Por qué? Porque aparte del baratillo de temas que no se pueden cumplir, los candidatos se encargaron también de hacer alocuciones generales que realmente eso no le aporten nada al votante. ¿Mostraron los candidatos que están capacitados para gobernar la noche de ayer, Rodrigo? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque es fácil hablar, voy a poner un ejemplo, es como que yo vaya a una empresa y diga, bueno, vamos a convertirnos en la primera empresa del mundo, vamos a vender tanto, pero no se tiene conciencia de infraestructura, del talento humano. ¿Esto qué quiere decir?
que vemos que aquellos que quieren manejar el país ni siquiera saben cómo. Lo único que saben es decir, todo se lo pagará el Estado. El seguro para los celulares, todo se pagará al Estado. Los planes gratuitos, todo se lo pagará el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que como no es dinero de ellos, pues simplemente el ofrecer es la tónica. Veamos quién se afianzan entonces en los mejores lugares, en ese tercer lugar también, que logren capitalizar y beneficiarse luego del debate presidencial de la noche de ayer. Rodrigo Jordán, analista político, estuvo en esta mañana aquí en Noticias 7, primera emisión. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Gracias, un gusto. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.